Bueno, Mariano, gracias por conversar con nosotros en Biblioteca IP. Gracias por la invitación. Quiero hablar en primer lugar de Nuestra hermana de afuera, de tu última novela. ¿Es una novela cómica esta novela? ¿Es un paso de comedia? Ojalá que sí, espero que sea esa era mi pretensión, en principio, hacer una, más que cómica, una especie de exacerbación de algo así como el absurdo, ¿no? Que un poco en esa exasperación también reside, al menos para mí, un interés literario. ¿Es el tono de la comedia un tono a la Almodóvar? Era una de mis referencias, sí tengo por lo general muchas referencias cinematográficas, pero que son también referencias cinematográficas y literarias. Yo tengo, digamos, desde un principio un interés muy fijo, casi obsesivo, o casi de fan con Almodóvar, con los hermanos Coen, con Woody Allen, que son más que nada escritores que en algún momento se volcaron, ¿no?, al cine, y sin dejar de lado esa expresión cómica que tira a su vez hacia el absurdo, que es lo que a mí me interesa exasperar, como el absurdo como una opción literaria. Hay algo importante sobre la extranjería, ¿no? O sea, sobre el arraigo, el desarraigo y el prejuicio. ¿Cuánto influyó en tu escritura este tema? Sí, o tal vez como una forma de invertir o de explotar cierta mirada prejuiciosa de una urbe periférica sobre una urbanidad central, en este caso una mirada provinciana, si se quiere, de la Argentina sobre Buenos Aires específicamente, que, que está en buena medida basada en mis propios prejuicios sobre la ciudad, una manera de explotar todos esos prejuicios, algunos más oscuros, otros más luminosos sobre la ciudad, y sacar a partir de esos prejuicios cierta comicidad o cierto grado de simpatía que pudiese llegar a tener los prejuicios, que por lo general son cosas bastante pesadas y bastante insoportables, ¿no?, de tolerar. Te quiero preguntar si ¿crees que hay una literatura del interior y una literatura de la ciudad? ¿Hay ese debate o es todo falso o todo lo contrario? ¿Es exactamente una literatura de cada región con su identidad? Sí, es, digamos, la mirada candorosa. A mí me gusta mucho el candor, esa mirada que está permanentemente abierta a algún tipo de revelación o deslumbramiento. Y como todo deslumbramiento, a veces puede ser encantador y a veces puede ser ominoso. Y la ciudad a veces se ofrece, la gran ciudad a veces se ofrece de manera encantadora y a veces se ofrece de manera ominosa. Y entonces en ese aspecto tal vez se centra o se hace un eje de la narración de estos personajes que llegan a la ciudad y que de pronto se ven abrumados por lo que la ciudad propone, por lo que la ciudad tiene para ofrecerles, ¿no? Son dos hermanas que llegan a Buenos Aires para hacer un tratamiento y donde les pasan las mil y una, ¿no? ¿En qué te inspiraste para crearlo? ¿Hay algo de historia real? Hay algo, yo vivo en Buenos Aires hace 7 años, yo soy del Chaco, hace 7 años que estoy acá, y algo que siempre me llamaba la atención sobre mí mismo, además sobre mi comportamiento en Buenos Aires, era el cambio de comportamiento que asumían automáticamente una vez que llegabas a Buenos Aires. De pronto, en Resistencia, que es la ciudad de donde yo soy, nos comportamos de una manera y venimos a Buenos Aires y algo se modifica, que no sé si tiene que ver con la distancia, pero supongo que más que nada tiene que ver con un tono también, o sea, el tono del porteño, que es de alguna manera abrumador y que hace que quienes venimos del interior de pronto impostemos otro tono que ni siquiera es el de la ciudad, pero tampoco es el que tenemos en nuestras ciudades de origen. Entonces se vuelve una especie de engendro, y explotar ese engendro me resultaba interesante. De pronto estas dos hermanas, que son tal vez los personajes principales de la novela,
se comportan de manera ridícula, tienen que enfrentarse a situaciones cotidianas que de pronto las desbordan, y en ese desborde, más que algo cómico, hay también algo desesperante, ¿no? Que por un lado provoca gracia y por otro lado una tremenda incomodidad. Claro. Las dos protagonistas, estas dos tías, ¿no? Estas dos hermanas, mejor dicho, son una especie de Bonnie and Clyde, una especie de Stark y Hutch mujeres. ¿Hay algo del mundo del cine y esos duetos históricos que influyeron en su construcción? Puede ser, pero tal vez esos son personajes más violentos, si se quiere. A mí me parecen que están más cercanas al candor, es más bien como el típico dúo cómico y desparejo que en el andar a los trompicones se va acoplando y se va solucionando, y digo solucionando entre comillas, de la manera que pueden lo que se les presenta, la situación que se les presenta, ¿no? Ya sea el trámite más ridículo y más fácil de resolver, a una cuestión mucho más compleja como es la vida familiar. Claro. ¿Cómo fue que nació esta novela tan distinta a tus anteriores, ¿no? Donde el Chaco está tan presente y donde incluso los climas de la novela son tan distintos? No fue tan complicado porque en principio el tono y la mirada son de alguna manera los mismos o son recreados por mí, ¿no? Entonces, tanto ese Chaco imaginario o recreado de alguna manera se traduce en una ciudad, en un Buenos Aires también recreado. Yo no vivo hace muy poco en Buenos Aires como para decir que conozco la ciudad, que conozco al detalle la ciudad. Hay muchas cuestiones que son, casi la mayoría te diría, que son imaginadas, recreadas, e incluso, como te decía antes, el prejuicio del que sale mi mirada o la mirada de ese narrador sobre la ciudad y sobre los porteños y las porteñas es también una recreación, es una ficción. Entonces, en ese sentido es más que nada un ejercicio de la imaginación que una pretensión de llegar a cierta fidelidad del paisaje, de la situación, de los personajes. Y Mariano, ¿para qué sirve la ficción? Y depende de qué ficción. Hablo desde la ficción literaria y supongo, porque es una pregunta que se hace mucho y que yo mismo con la que yo mismo doy vueltas, supongo que la ficción literaria en algún punto sirve para exasperar o anular lugares comunes, ¿no? Como para tomarlos en sorna, para desplazarlos, lugares comunes del lenguaje, lugares comunes del comportamiento, lugares comunes de una ciudad, y sobre todo para, a partir de eso, apartarnos de cierta alienación, ¿no? Yo mismo estoy, como cualquier ciudadano o ciudadana argentina y del mundo, estamos bastante comidos hoy por una alienación que es como una sombra que tenemos acá por encima de la nuca, ¿no? Y la ficción un poco te aparta, la ficción literaria, y hago esa distinción, la ficción literaria te aparta en alguna medida de esa alienación. ¿Cómo crees que dialoga tu obra en relación a hablar de lo que pasa en Chaco, en esos Chacos imaginarios, ¿no? Sobre todo del ámbito del monte, de lo rural? ¿Cómo crees que dialoga con otras literaturas, por ejemplo con la literatura estadounidense? Para mí fueron muy importantes determinadas narradoras, determinados narradores que desde los norteamericanos, desde la narrativa norteamericana hasta los autores argentinos, latinoamericanos de mi generación. Para mí fue muy importante leer a los autores de mi generación del interior, y ver cómo resolvían ciertas cuestiones que tienen que ver con el lugar de origen y a su vez con lo que leímos y con lo que vimos, con esa, voy a usar una expresión que es horrible,
con el consumo cultural, ¿no? que tuvimos. Yo leía a Luciano Lamberti, Matías Aldaz, Selva Almada, y ver cómo ellos resolvían la tensión entre lo que propone la geografía de la cual sos originario y la estructura narrativa que vos tomaste de determinadas lecturas o de determinados cines, incluso de la música, provoca algún tipo de tensión interesante que de la cual a su vez surge una narrativa que a mí me interesa mucho explorar y si puedo, si me sale, practicar. Claro. ¿Hay en tu literatura algo intensamente vívido de lugares, de situaciones, de personajes? ¿Cómo se trabaja para lograr esa intensidad? Un poco por azar, supongo que en gran medida por azar, y en gran medida por lectura, por aprender por oficio, ¿no? Por saber cómo se hace, pero también con un interés. A mí me divierte incluso la expresión del cuerpo en situaciones que al cuerpo lo ponen incómodo, ¿no? Debe tener que ver también con una cuestión biográfica. Yo soy bastante torpe en la vida práctica, bastante inútil se suele decir, y como buen inútil me interesa ver cómo responde el cuerpo, cómo responde un determinado comportamiento ante un determinado paisaje o una determinada situación que lo ponen, que lo sacan de su comodidad habitual, ¿no? Y no le queda más remedio que resolver. Se genera una situación cómica, una situación dramática, una situación absurda, a partir de eso, de un cuerpo que está ante una situación que le es por completo ajena. ¿Qué operación hace el humor para temas como este conflicto que hay entre el interior y Buenos Aires, o este aparente conflicto? ¿Qué operación permite el humor para trabajar ese tema? Y de alguna manera, como buen ejercicio humorístico, y hablo de humor, no del humor y pretendo hablar del humor literario, que es un humor más asordinado, si se quiere, provoca un desplazamiento también del sentido de lo que se está diciendo, de lo que se está narrando, de lo que se está describiendo, ¿no? El humor desplaza del lugar común, desnaturaliza y propone otros términos. Y a mí me servía mucho, en ese caso, para hablar y expresarme con cierta impunidad de la mirada prejuiciosa de un provinciano sobre la ciudad y a su vez de la mirada a veces profundamente ignorante de la ciudad sobre el interior, ¿no? Mariano, muchas gracias por haber estado en Biblioteca IP. Por favor, muchas gracias a ustedes.